Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 18 de febrero del año 2025. Ayer, si escucharon la tertulia, se acordarán que les contamos que había fallecido la famosa cantante mexicana Paquita la del Barrio y que, a modo de homenaje, nuestro Isaac Vizcaíno puso su canción más emblemática, Rata de dos patas. Cuando Paquita la del Barrio cantaba esta canción, siempre dijo que se acordaba de un amor que le había dejado despechada. De hecho, a Paquita la del Barrio se le conoce como la cantante de los amores despechados. Sin embargo, la realidad es que la persona que inspiró la demoledor letra fue un... Bueno, se lo voy a contar con un poquito de intriga. Esta canción la escribió un compositor llamado Manuel Eduardo Toscano. Y a Manuel Eduardo Toscano también le preguntaron, lógico, porque es que esta letra es que no es que se lea entre líneas, es que va a saco. Bueno, pues le preguntaron, ¿y usted cuando escribió Rata de dos patas, te estoy hablando a ti? en quién pensaba? Y Manuel Eduardo Toscano dijo en México, pues en un presidente de la República, un señor peloncito, es decir, calvo, y con las orejas grandes. Blanco y en botella. Le faltó decir, y se llama Carlos y se apellida Salinas de Gortari. Total, que ahí se supo que cuando se hablaba de esa rata de dos patas, el que lo escribió en su momento, pues porque vino así, porque la verdad es que Carlos Salinas de Gortari como presidente tuvo muchas polémicas y no les cuento luego su hermano, Raúl, bueno, la familia. Todo el mundo supo que estaban hablando de este señor, pero ni el compositor ni la propia Paquita la del Barrio quisieron hacer mucha sangre con el tema. De hecho, preferían no hablar y decir, hay que respetar, por supuesto, no puede ser, porque claro, es que la letra es lo que es. Y los Salinas de Gortari, pues han sido acusados como unas 1000 veces de tener relaciones con el narco. Y el narco en México, poca broma. En España, si hablamos de presidentes y canciones, es para acordarnos de el ejemplo contrario. ¿Se acuerdan aquellos artistas a los que se llamó artistas de la ceja porque ellos hacían el símbolo de la ceja de Zapatero y que le dedicaron una canción a Rodríguez Zapatero que lejos de llamarle roedor, lo que decían es que Zapatero era un gran presidente y los que decían que venía una crisis económica a España eran unos cenizos, unos antipatriotas. De hecho, la canción, utilizando unos versos ya escritos, se llamaba Defender la alegría. Ellos, más que defender la alegría, defendían a Zapatero porque la crisis llegó y se llevó al país por delante y también políticamente a Zapatero, que ahora ha resucitado. Y resulta curioso recordar esto porque a Pedro Sánchez le está pasando algo que ni siquiera le ocurrió a Zapatero. Aunque el final de Zapatero, es verdad, se lo reconozco, fue muy abrupto y no hubo tiempo ni siquiera de que Paquita la del Barrio le cantara nada. Lo que le está pasando a Pedro Sánchez es que desde el mundo de la cultura o desde el mundo de lo artístico, si lo prefieren así, están surgiendo voces críticas o disonantes con el presidente socialista. Ya hemos comentado en este programa, y se ha comentado mucho, el discurso de la productora de la película La Infiltrada, que al recoger el Goya, la mejor película, y con Pedro Sánchez a escasos metros, dijo eso de que la memoria histórica debía ser también para acordarse de las víctimas de la ETA. Todo el mundo sabe lo mal que encaja Pedro Sánchez estas cosas. Por eso nos da miedo pensar
lo que estará pensando Pedro Sánchez si se ha enterado de lo que está pasando en Cádiz. Porque estos días se está celebrando en el Teatro Falla el concurso oficial de chirigotas y comparsas del Carnaval de Cádiz. Estamos en cuartos de final. La semifinal será entre el 23 y el 26 de febrero y la gran final el 28 de febrero. El día en el que Pedro Sánchez celebra su cumpleaños, aunque él, bueno, me dices, que no. Bueno, pues cuando lo celebra, porque él nace el 29 de febrero. No sé si lo celebra el 28 o el día 1 de marzo. Yo le recomiendo que lo celebre esta vez el 1 de marzo. Más que nada por quién puede llegar a la final. El pasado sábado se subió al escenario El Corazón de Cádiz, la comparsa de los hermanos Pastrana. Y los hermanos Pastrana se inspiraron en el presidente del gobierno, pero es que no hace falta que se les pregunte. No, es que han tomado como referencia la famosa frase de Sánchez, ¿cómo me recordará la historia? O ¿qué dirá de mí la historia? Para escribir la letra de una comparsa que dice así. Te lo aseguro, presidente, tu legado siempre se recordará. Si crees que no, pregúntale a la juventud que se envenena viviendo casa de su padre sin noción a una vivienda. Y las mujeres, ¿cómo te van a olvidar si hay violadores rebajando su condena? Ya verás que te recuerda nuestra clase proletaria, la que han visto que eres títere de la inmobiliaria y te pierdas el deseo de la multinación y de los bancos. Ya verás que no te olvidas la gente de izquierda, porque contigo está resucitando Franco. Todos recordando tus valores y tu decencia, porque los vivos y los muertos los de Valencia no importan menos que tu guerra con Feijóo. Cuando la comparsa terminó, el teatro se vino arriba, el público entregado, larguísima ovación, pero si se han fijado, atención porque la letra critica a Sánchez desde la izquierda. Se habla de la clase proletaria, de la gente de izquierdas, y no ha sido la única vez que ha pasado esto, porque el lunes, es decir, ayer, fue el turno del coro ¡Qué barbaridad! Y también se inspiraron en el presidente del gobierno a la hora de componer esto que suena así. Algún tonto dirá que se falla porque en este tango te voy a cantar. A escupirte toda la verdad, un gobierno de falsa izquierda. Pero a mí mi conciencia de clase no va a permitirme callarme y ya está. Porque nunca te voy a apoyar, y tu izquierdita de Dulcinea ni me representa ni nunca lo hará. Presidente de palo y cartón, Maquiavelo detrás del telón. Yo te acuso por alta presión a los saharauis y ante Bruselas y ante la OTAN. Vas arrastrando y vas con gusano tu condición. Caudillo de la mentira que a tu propia base has traicionado. A los que te defendieron, ahora eres un tirano. La posmoderna sonrisa, la mariposa con el veneno del escorpión. Libera al reprimido, quien maneja tus hilos, quien te dicta la voz. Tú no eres ni has sido nunca la izquierda mía. Mi izquierda grita revolución, y tú solo eres un mentiroso, un miserable y un impostor. Si se han fijado, la letra también se hace desde la izquierda. Tú nunca has sido de la izquierda mía. La izquierda Dulcinea le llaman. Claro, insisto en el mal encaje que tiene Sánchez y encima se lo cantan desde la izquierda y él no está acostumbrado, porque él está acostumbrado a que todas estas cosas vayan contra el PP o contra Vox. Que la oposición se la hagan a la oposición. De hecho, hoy nos hemos enterado que han anulado el programa Caiga quien caiga, que le estaba haciendo oposición a la oposición. Claro, no tiene gracia. Si eres Caiga quien caiga y en vez de ir a por el gobierno de Aznar, tienes que ir a por el de Sánchez, pero tú por quién vas, es a por Ayuso o a por Mazón, pues al final... Claro, en un contexto así,
donde ocurren estas cosas, lo normal sería que en las encuestas el malestar de la izquierda lo aprovecharan partidos como Sumar o como Podemos. Pero esto no está ocurriendo, porque es verdad que Sánchez baja en las encuestas, pero Podemos no levanta el vuelo y Sumar está en crisis absoluta. Supongo que por la parte de Podemos seguirán pagando sus errores del pasado, chaletazo incluido, y en Sumar, pues a lo mejor es que no dejan de ser vistos como cómplices de Pedro Sánchez. Y por eso en los últimos meses, Yolanda Díaz está montando su propia comparsa carnavalera, para ver si se desmarca o se aleja un poco del sanchismo, pero eso sí, por supuesto, sin dejar ni el sueldo, ni la vivienda de ministra, ni el cargo, ni el gobierno. Ella lo intenta, y unas veces es con la reducción de la jornada y otras con el salario mínimo. Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. Es que es casi ser de mala persona. Desmentir por completo esta afirmación. Desde Economía lo que estamos haciendo es dar prioridad absoluta a este proyecto. Y ayer escuchaba yo al ministro y decía el ministro, no, si todos estamos de acuerdo con la reducción de jornada. No es verdad, porque yo tengo 1.000.000 de defectos, pero no engaño a nadie. Que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ni comunicación, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo, que ya evidentemente es conocedora de estos datos. Yo no sabía, y me atrevo a decir que nadie, ni él mismo, sabía esto. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. No tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z y por tanto conoce esta situación. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo. La competencia tributaria está en el Ministerio de Hacienda. No está en el marco de otros ministerios. Estaba con la secretaria de Comunicación de Moncloa y creo que nos enteramos las dos a la vez, por ustedes. Esto sí que no es correcto. En la comisión de expertos, yo me preocupo de leer los papeles, en la comisión de expertos ya aparece mencionado. Como han escuchado, este gobierno no necesita ni comparsas ni coro, que ellos mismos montan el festival. Y hoy martes se cumple exactamente una semana de una de las ruedas de prensa más surrealistas que se han vivido en el Palacio de la Moncloa. Y ya es decir mucho, ustedes que nos siguen y que martes a martes ven cómo desgranamos esas ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Hoy ha vuelto a comparecer en el mismo lugar la portavoz Pilar Alegría, esta vez sin una enemiga a su lado a la que decir «esto no es así», entre susurros. El problema para Pilar Alegría es que en esa sala de Moncloa su susurro todavía resuena con eco y los periodistas le han recordado el espectáculo con Yolanda Díaz de hace 7 días. En primer lugar, si el Gobierno va a vetar las proposiciones de ley que la Mesa del Congreso ha admitido esta mañana contra la tributación del SMI y viendo las posturas como están, si ven margen para poder llegar a un acuerdo con sus socios, si se está negociando como les está pidiendo Sumar. Quería saber también, portavoz, si se arrepienten de la rueda de prensa de hace unas semanas, si era necesario visibilizar sus diferencias de la manera que lo hicieron. La semana pasada, en la rueda de prensa en la que todos ustedes estuvieron presentes, dábamos una magnífica noticia, como es esa revalorización del salario mínimo interprofesional. 448 euros al mes de incremento desde el año 2018 hasta la actualidad, gracias a la apuesta que ha hecho este Gobierno por incrementar y por revalorizar el salario mínimo interprofesional. Y eso es lo verdaderamente importante. Desde luego, miren, acaban de registrarse, creo que esta misma mañana, en la mesa del Congreso de los Diputados y me va a permitir que no adelantemos ninguna pantalla. ¿Se arrepienten del bochorno de hace una semana? ¿Están negociando con Sumar? Alegría no responde. Segundo intento. Yo querría volver sobre el salario mínimo. Ha hecho usted un relato, portavoz, de la magnífica noticia que era la subida del salario mínimo y por eso le quiero repreguntar sobre si hacen algo de autocrítica sobre el ruido generado por el choque que vimos dentro de la coalición y que ha opacado esa magnífica noticia de la subida del salario mínimo y qué está dispuesto a ceder, si está dispuesto a ceder el Partido Socialista para llegar a una solución negociada con Sumar antes de visibilizar un choque total en el Congreso, dado que Sumar sí que tiene una mayoría parlamentaria para impedir esa tributación. Yo creo que hay que ponerle, si me permiten, la luna de este tema es el paso tan importante que se ha dado, que es ese incremento del 61%. De hecho, les diré, si el salario mínimo estuviese
donde lo dejó el Partido Popular en el año 2018, no estaríamos en este debate. No habría ningún debate. Es lo que tiene estar en la luna, que al final titubeas, te preguntas si vas a hacer algo de autocrítica y tú te vas al espacio. Tercer intento. Sobre el SMI, le hemos preguntado ya varias veces, parece que no hay autocrítica. Entiendo que ustedes entienden que hicieron las cosas bien, una semana después no ha habido ni una reunión. ¿Van a cambiar algo o está todo perfecto? Fíjese, más allá de las cuestiones de la rueda de prensa o los distintos comentarios que haya podido surgir a lo largo de estos días, a mí me van a permitir que me centre en lo verdaderamente importante. Porque para mí lo verdaderamente importante, no solamente para mí como ministra portavoz, sino para este Gobierno, es que hayamos sido capaces de mejorar las condiciones, de mejorar la vida de muchos trabajadores, de más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Y desde luego, en fin, no se preocupe que si hay que introducir más pedagogía, pues yo me hago cargo por el papel que me corresponde como ministra portavoz, pero creo de verdad que más allá de debates u otras cuestiones, lo verdaderamente fundamental e importante es esa subida del 61% del salario mínimo interprofesional. No, que no te pedían pedagogía, portavoz, te pedían autocrítica. 1, 2, 3 y hasta una cuarta vez. Yo quería seguir preguntándole por el tema del SMI porque creo que hemos entrado en un cierto bucle, pero no acaba de concretar nada de lo que le hemos preguntado. Le hemos preguntado en varias ocasiones si hacen algún tipo de autocrítica por la rueda de prensa que vimos la semana pasada, porque es verdad que fue muy ilustrativa de cómo había tomado esto el Gobierno. Vimos prácticamente un debate parlamentario en directo entre usted misma y entre la vicepresidenta segunda. No sé si considera edificante que las dos personas que estaban aquí, usted y la vicepresidenta del Gobierno, dieron un buen ejemplo a la ciudadanía de cómo es un gobierno de coalición, dado que visibilizaron claramente sus diferencias. Y luego, sobre el tema de cómo van a resolverlo, nos apela la pantalla siguiente, pero seguimos sin saber si ustedes van a dialogar sobre este asunto, van a ceder a alguna posición. Es verdad que ha defendido usted misma aquí la subida del salario mínimo, pero no ha hablado de la tributación, no ha hecho la pedagogía que, por ejemplo, hizo María Jesús Montero el pasado viernes desde Sevilla. Por lo tanto, ¿cómo van a resolver esta diferencia? ¿Van a hacer entonces que esto se vote en el Congreso dentro de un mes, cuando el PP y Sumar levanten ese veto en la mesa del Congreso? Porque Sumar ya ha dicho que está dispuesta a votar incluso con el PP y con el resto de fuerzas, porque entonces entendemos que el PSOE va a asumir su derrota en el Congreso. Bueno, yo lógicamente, con todo el respeto, las cuestiones valorativas no entro a debatirles. Mire, a debatirlas. Hombre, desde luego, autocrítica siempre hay que hacer, ¿verdad? Siempre hay que hacer. Y todo es mejorable. Ahora bien, yo sí que les haría, desde luego, una autocrítica muy dura si este Gobierno hubiera mantenido el salario mínimo a los 735 euros que lo dejó el Partido Popular. Eso sí que sería una autocrítica, pero no que se haría este Gobierno a sí mismo, sino que no lo harían los ciudadanos a este Gobierno por no llevar a cabo una subida justa como la que ha realizado este Gobierno. ¿Entenderá Pilar Alegría lo que significa autocrítica? Porque criticar al PP no es autocrítica, es criticar al otro. El Gobierno, como acaban de escuchar, este es un Gobierno sin respuestas. Sin respuestas, pero no solo para explicar al callejón sin salida al que se dirige esta legislatura con sus propios socios de gobierno y de investidura, sino que tampoco tienen respuestas cuando se les hacen preguntas muy concretas que se salen del guión monclovita. Escuchen, por ejemplo, una pregunta clara, concisa, pertinente, que le ha hecho la periodista de La Razón, Ainhoa Martínez, a Pilar Alegría. ¿Podría asegurarnos hoy que no se filtró nada desde Moncloa a los medios de comunicación para que Juan Lobato pudiera utilizar ese correo de la pareja de Ayuso en la Asamblea de Madrid contra la presidenta? La respuesta bien sencilla. No, Moncloa no ha filtrado nada, o sí, Moncloa filtró algo. Pues escuchen la respuesta de la portavoz cuando le hacen esta pregunta, recordándole que esto ya llega a Moncloa, que la exdirectora de gabinete del ministro Óscar López y el exsecretario de Estado de Comunicación van a tener que ir a declarar ante el juez. Lo único que le puedo decir de las dos personas que han sido llamadas para declarar, toda mi mejor consideración. Son dos grandes trabajadores y sobre todo dos personas honradas y honestas.
Y mire, absoluta tranquilidad porque la verdad se abrirá paso. Ahora, fíjese, nos resulta cuanto menos paradójico, curioso, o no sé ya si tildarlo como irónico, ¿no? Que a veces los trámites procesales, qué rápidos son en algunas situaciones y en otros qué lento va todo. Digo porque creo que hay un presunto delincuente que cometió 2 presuntos delitos fiscales, que me parece que va a cumplirse el año y todavía no ha ido a declarar. La portavoz del Gobierno sugiriendo en la sede del Gobierno de España que la justicia favorece a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora, por algún motivo, a Pilar Alegría se le ha olvidado que lo que se le pedía era que asegure que Moncloa no filtró ningún papel sobre la pareja de Ayuso. Y lo que ha hecho Pilar Alegría es meterse con Ayuso. Y claro, lo ha hecho coincidiendo con que el fiscal general del Estado, que es el principal imputado en este caso de revelaciones, ha anunciado hoy que prepara una vendetta contra Isabel Díaz Ayuso, porque claro, como sigue siendo fiscal general, hoy Álvaro García Ortiz ha comparecido en la Comisión de Justicia del Senado y desde allí ha dicho que la Fiscalía está revisando una a una más de 100 denuncias por la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid. Se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados. En el supuesto de que existiera un procedimiento penal, se ha remitido la denuncia instando a las diligencias que se estimen procedentes. En caso contrario, se está desarrollando la correspondiente actuación investigadora en el seno de unas diligencias de investigación, tratando de realizarlo a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados. ¿Se dan cuenta lo que supone que el fiscal general del Estado tenga la potestad para tomar decisiones que afectan a Isabel Díaz Ayuso cuando este señor está imputado por haber revelado supuestamente documentación del novio de Isabel Díaz Ayuso? Y ha tenido mala suerte el fiscal general del Estado porque él pensaba hacer este anuncio aprovechando la ola del programa que Jordi Évole le hizo a Fernando Simón para que Évole y Fernando Simón nos expliquen que aunque es verdad que había un estado de alarma y una única autoridad en España que era el presidente Sánchez y Salvador Illa, que la culpa del coronavirus era de Isabel Díaz Ayuso. Pero el problema es que lo de Évole y Simón fue el fin de semana y la noticia hoy es que la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de residencias de mayores durante la pandemia. Y ya son más de 60 veces en las que la justicia le da la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid. En este caso, Dieter, se trata del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el que ha archivado hoy la causa a raíz de una denuncia interpuesta por Marea de Residencias por la muerte de 6 mayores en la residencia Adolfo Suárez. Señala el juez que los encargados no incurrieron en ninguna negligencia que suponga un ilícito penal. El magistrado alude al informe del médico forense que concluye que se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las circunstancias tan excepcionales que había en ese momento. Dice el juez que los hospitales estaban desbordados y que en ese momento no se sabía cómo curar la enfermedad ni se disponía de medios y que la incidencia en personas vulnerables con afectación de otras enfermedades o de la propia edad avanzada fue mucho mayor. Además, el juez señala que en el caso de la residencia investigada estaba contada con atención médica y asistencia, medicación e incluso oxígeno. 60 causas archivadas por la justicia. Si dependiera de Sánchez, Alegría, Évole o Fernando Simón, supongo que la sentencia sería condenatoria. Pero de momento en España, para ser juez hay que aprobar una posición. Eso lo va a arreglar Bolaños, porque los jueces en España son fachas. Y si antes hablábamos de cómo el caso del fiscal salpica ya a Moncloa y le preguntaban a la portavoz en Moncloa si de Moncloa salió alguna filtración, vamos con este asunto, con otro asunto que también salpica a Moncloa, el del hermano.
el del hermano del presidente. Antes de contarles lo último que hemos conocido esta misma tarde, quiero que escuchen a una persona. Se llama Manuel Candalija. Es director de Cultura de la Diputación de Badajoz. Es el funcionario que tuvo que decir al hermano del presidente del gobierno, te damos la plaza. Este señor declaró el 17 de enero y ante la juez Viedma dijo esto. ¿Usted sabía en ese momento, Manuel, que este señor era hermano de Pedro Sánchez? Yo no lo sabía. ¿Cuándo supo usted entonces que se presentaba entre los candidatos Yo cuando voy a hacer, señor? después de hacerle la entrevista es cuando me entero que ese señor es hermano de... ¿Después de hacerle la entrevista? Sí, después de hacer la entrevista. Quiero decir, cuando usted vio el listado al de día los siguiente, candidatos, al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor? ¿Cómo que coincidía? Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no? Claro, o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno. David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí... Pero es que pone David Sánchez Pérez Castejón. Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual. Que sí, pero que en ese momento pues no lo sabía. No lo sabía. Yo busco excusas todos los días para poner cortes de la juez Viedma, porque sé que tiene cada vez más fans. Después de la declaración, la juez pidió a este señor las memorias anuales que David Sánchez estaba obligado a realizar cada año sobre sus actividades en la Diputación, informes anuales desde 2017, que es cuando le dieron la plaza. Y este funcionario se las remitió a la juez, junto con otra información que también le había solicitado, porque la juez Viedma, cuando se puso a revisar los papeles, se dio cuenta de que casualmente la parte que tenía que ver con las funciones del hermano de Sánchez estaban firmadas a boli, con la fecha y con la firma a boli azul, 8 hojas. Todos los informes desde 2017 hasta la actualidad, firmados con el mismo tono de boli azul. No se cambió en todos los años el mismo boli, teniendo en cuenta que algunos de los papeles tenían más de 7 años. Hombre, la tinta parecía intacta, como si los hubieran firmado todos a la vez. Y claro, la juez Viedma sospechó. Así que pidió explicaciones y hoy hemos conocido qué explicaciones le ha dado a la juez Manuel Candalija, al que acaban de escuchar decir, hombre, anda que no hay gente que se apellide Sánchez Pérez Castejón. El director de la Diputación de Badajoz ha respondido, y aquí viene lo bueno. Según le ha contado a la juez Viedma, los 8 documentos sobre los que tiene dudas la magistrada, abrimos comillas, fueron depositados dentro de una carpeta física en mi mesa de trabajo en la mañana del 3 de febrero de 2025 sin que yo estuviera presente en ese momento. ¡Sorpresa! Aparecieron en su mesa. Y dice el director de Cultura que el responsable de esa aparición tiene nombre y apellidos. Abro comillas, esta entrega fue posteriormente confirmada por Luis Carrero Pérez, quien actualmente ocupa en Comisión de Servicios el puesto de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas. Es decir, el que cuando era asesor del Palacio de la Moncloa del presidente Pedro Sánchez se refería al hermano de Pedro Sánchez como hermanito. Pero hay más. Candalija le cuenta a la juez en el informe que le ha remitido que los 8 documentos firmados a boli que le puso encima de la mesa sin que él estuviera, David, el asesor de Moncloa, que no constan en ningún registro de la Diputación. Abro comillas, esos documentos no fueron enviados al área de Cultura por medios telemáticos en los que quedará constancia de su fecha de emisión y o recepción. Al final, según cuenta el funcionario, estos documentos acaban siendo escaneados y archivados en una carpeta digital administrativa y se remiten al juzgado con el resto de la información. Los 8 documentos que tienen que acreditar que David Sánchez efectivamente prestó los servicios que tenía encomendados aparecen de manera sospechosa. Aquí todo es increíble. Se borran email, desaparecen mensajes y de pronto aparecen carpetas encima de la mesa del responsable de Cultura sin que nadie vea quién lo ha dejado. Luis Carrero Pérez, el exasesor de Moncloa, cuenta el Confidencial que en ese momento David Sánchez ya estaba ausente de su cargo y que el que le llamaba hermanito
es el que se ha encargado de tratar de cubrirle con esos folios firmados de 7 años diferentes con el mismo boli y la misma tinta. Pues nada, pues no ven ustedes como no hace falta ni comparsas, ni coros, ni carnavales, ni teatro falla, que con lo que pasa en Moncloa y alrededores es suficiente. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.